Hola, buenos días. Bienvenidos al primer video de este curso de portafolios de inversión que nos va a servir como material de apoyo para la asignatura. Este curso va a estar dividido en 4 secciones, o más bien este material de apoyo va a estar dividido en 4 secciones, dentro de las que vamos a encontrar la introducción al riesgo financiero, que nos va a servir para darnos una idea para lo que viene. En esta primera sección de introducción al riesgo financiero, vamos a ver una introducción al mercado de capitales y veremos cómo se origina el riesgo financiero en función de los instrumentos que ahí podemos encontrar. La sección número 2 va a ser la teoría del portafolio, que es donde vamos a ver cómo cuantificar los retornos de una inversión en cierto activo financiero y cómo medir el riesgo asociado a cada uno de estos activos. Posteriormente, vamos a ver, una vez que ya tenemos un portafolio hecho, cómo podemos cuantificar estas mismas medidas, pero ya para un portafolio, es decir, ya no para un activo individual. Y pues igual el objetivo va a ser medir el rendimiento y el riesgo de un portafolio. Y por último, dentro de esa sección, vamos a ver la frontera eficiente, que es una técnica para la creación de nuevos portafolios de inversión eficientes. En la parte número 3 o el apartado número 3, en este apartado vamos a ver la teoría del mercado, en donde vamos a abarcar temas como el modelo de un índice y el modelo de multiíndices, que son modelos que nos sirven para describir los rendimientos de ciertos activos en función de un factor o de un índice, que pues en este caso aplicado a lo que vamos a ver va a ser un índice de mercado. Y también vamos a cerrar la sección con el modelo KPM y el modelo APT, que son modelos de equilibrio para evaluar activos financieros. La última sección del curso es acerca de la administración de un portafolio de inversión, en donde vamos a ver medidas como el alfa de Jensen, el índice de Treynor, el value at risk, y todas esas medidas que nosotros podemos calcular para medir la eficiencia de un portafolio. Es decir, una vez que nosotros ya hicimos un portafolio de inversión, ¿cómo lo administramos o cómo medimos que está funcionando o que es un buen portafolio comparado con otras opciones, ¿no? Y pues bueno, en este primer video vamos a estar abarcando la primera sección, que es la introducción al riesgo financiero. En cursos previos, bueno, se ha visto que la evaluación es el proceso para determinar el valor de un instrumento financiero a través de los flujos de dinero que se esperan que genere el mismo a través del tiempo. Esto se ve principalmente en el curso de evaluación de activos financieros y pues técnicamente lo que hacemos en evaluación pues es estimar los flujos de cierto instrumento y también determinar qué tasas de interés vamos a emplear para la evaluación, en donde podemos considerar pues la tasa libre de riesgo y la prima por el riesgo asociado, que recordamos que la prima por el riesgo asociado es la tasa excedente sobre la tasa libre de riesgo que nosotros obtenemos por invertir en un activo riesgoso. Algunas de las herramientas para evaluar que se han visto pues es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el plazo de recuperación. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la relación teórica que hay entre el riesgo, introducimos el factor del riesgo, y el retorno esperado, pues que debe de prevalecer en los mercados de capitales. Pero antes de esto tenemos que adentrarnos un poquito justo a la parte del mercado de capitales para que entendamos mejor cómo es su dinámica y qué opciones tenemos nosotros de inversión. Entonces, empezamos con la definición formal. El mercado de capitales es el mercado donde acuden diversos agentes para financiarse a mediano y largo plazo y también para realizar inversiones, ¿no? En el mercado de capitales es donde se juntan todas las personas que necesitan o que quieren invertir su dinero para obtener un rendimiento y los agentes, no les digo personas porque realmente principalmente son empresas, entonces son los agentes que requieren de financiamiento, que pues la idea es que los inversionistas les ayudan a las empresas a que obtengan este financiamiento que necesitan. Este mercado se caracteriza y se diferencia del mercado monetario principalmente por 2 razones, el riesgo y la liquidez. El riesgo, pues ya aplicado aquí, se extiende a un mayor número de agentes. O sea, dentro del mercado de capitales vamos a encontrar emisores públicos con garantía del Estado, emisores con alto nivel de riesgo, compañías con diferentes calificaciones crediticias, etcétera, ¿no? Y la parte de la liquidez también es un factor que lo diferencia. En este mercado existe una gran variedad de liquidez. O sea, nosotros podemos encontrar títulos u opciones de inversión que son fácil de colocar en el mercado secundario
Y también podemos encontrar títulos que van a ser un poquito más complicados de colocar, ¿no? Pero pues principalmente estas dos son las características que los diferencian. Dentro del mercado de capitales tenemos otros mercados pues que son particulares, ¿no? El primero es el mercado de renta fija, que es en donde podemos encontrar emisiones de deuda pública y emisiones de deuda privada. Luego tenemos el mercado de renta variable, que es donde encontramos a las acciones, las fibras, los ECADES y todos esos instrumentos que también sirven para obtener financiamiento, ¿no? Y también tenemos el mercado de derivados. De hecho, tenemos todo un curso para el mercado de derivados, entonces de momento en esa materia no nos vamos a adentrar tanto, pero pues dentro del mercado de derivados entran los instrumentos que son los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. Y pues también, bueno, aquí estoy remarcando en negritas porque principalmente en los portafolios que vamos a estar estudiando, pues van a estar conformados por acciones y por fibras principalmente, aunque en un portafolio de inversión podemos tener varios instrumentos que no necesariamente van a ser estos dos, o sea, podemos tener también deuda pública, podemos tener también opciones, pero pues nos vamos a enfocar principalmente en acciones y en fibras. Y pues bueno, algunos otros activos que también podemos incluir en los portafolios que analizaremos, pues son los que provienen de otros mercados como el mercado de divisas, que son los tipos de cambio, el peso con el dólar, el peso con el euro, etcétera, las criptomonedas y los commodities. Entonces vamos a empezar primero a ver de qué trata el mercado de la renta fija. Este mercado surge de la necesidad de financiamiento a través de una deuda. A diferencia de una deuda bancaria, este tipo de deuda se divide entre varios inversionistas. Es decir, nosotros como personas cuando necesitamos dinero o financiamiento, pues una forma de obtenerlo es acudir al banco y nos dan un crédito. Las empresas pueden hacer lo mismo. Sin embargo, puede resultarles mejor financieramente hablando que en lugar de que le pidan deuda a un banco, le pidan deuda a un grupo de inversionistas. Entonces, en este caso, la empresa, en lugar de que le diga al banco, oye, préstame 1 millón de pesos, le va a decir a los inversionistas, oigan, préstame 1 millón de pesos. Y ahí los inversionistas van a ir comprando pues, títulos de deuda. Y entonces la empresa va a haber emitido deuda o va a haber pedido un crédito, pero no al banco, sino que a inversionistas. Entonces, ese es el mercado de renta fija. Los conceptos claves que deberíamos de saber, o bueno, que están relacionados a los instrumentos, pues son el emisor, que es la entidad que emite los títulos de deuda, es decir, es quien pide el dinero prestado. Tenemos el valor nominal, que es la cantidad de dinero que el emisor pide prestado por cada título. Tenemos el cupón, que es el interés que debe de pagar el emisor y se expresa como un porcentaje del principal. Y tenemos la fecha de vencimiento, que es el momento en el que el emisor debe de devolver el dinero. Ese es un ejemplo de la empresa Bimbo. Aquí lo que nos dice, Grupo Bimbo anuncia colocación de certificados bursátiles por 10 mil millones de pesos. Y aquí nos describe todo, ¿no? Ese es un comunicado que publicó la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces aquí podemos ver toda la información. Grupo Bimbo informa que llevó a cabo exitosamente una colocación de certificados bursátiles en el mercado mexicano por un total de 10 mil millones de pesos. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo del 8.18%. Entonces, de aquí podemos obtener la información de los conceptos que acabamos de ver. En este ejemplo, pues el emisor es Grupo Bimbo y el valor nominal en este comunicado no sale tal cual, o al menos no se alcanza a ver aquí, pero nos indica que en total se recaudaron 10 mil millones de pesos. O sea, Grupo Bimbo obtuvo un financiamiento de 10 mil millones de pesos a través de estos títulos de deuda. La tasa del cupón pues es de 8.18% anual y la fecha de vencimiento es de 10 años a partir de la fecha de colocación. Entonces, podemos ver nosotros, existe un documento que se llama suplemento preliminar, que es un documento que emite la empresa cada vez que va a hacer pues la emisión de certificados bursátiles, ¿no? Eso es a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y aquí nos viene toda la información sobre el programa de los certificados, ¿no? Entonces, dentro de este documento podemos encontrar el valor nominal de los certificados bursátiles, que nos dice que es de 100 pesos cada uno. Entonces, si nos regresamos aquí, pues si tenemos que reunió 10 mil millones de pesos y que cada título costaba 100 pesos, de acuerdo a lo que dice el suplemento,
Entonces se colocaron 100 millones de títulos de deuda. Esto fue lo que se colocó entre los inversionistas y aquí pues cada uno de los inversionistas que quiso invertir en Bimbo pues compró cierto número de títulos, ¿no? Sabiendo que cada título costaba 100 pesos. Entonces este es un ejemplo de los instrumentos que se operan en el mercado de renta fija. Y dentro de este mercado pues también podemos tener dos tipos de deuda. Está la deuda pública y la deuda privada. Eso realmente es solo una clasificación de quién está emitiendo los certificados bursátiles. En el ejemplo anterior, aquí Grupo Bimbo, pues es una empresa privada, entonces pues entra dentro de deuda privada, ¿no? Son entidades privadas como pues Walmart, Cemex, Bimbo y todas estas que emiten certificados bursátiles. Que, bueno, no son tan privadas porque además de emitir certificados bursátiles, también cotizan con acciones. Entonces, al cotizar con acciones, también ya son empresas públicas. Pero aquí, bueno, dentro de deuda pública también podemos ver en esta clasificación a los municipios, los estados y un país. Es decir, cuando un presidente municipal, o bueno, más bien cuando el municipio o un estado pide deuda, lo puede hacer a través de certificados bursátiles en este mismo mercado de renta fija y así tal cual como lo hizo Grupo Bimbo, lo puede hacer un municipio, un estado o el país. Y esta es una clasificación que se tiene de acuerdo al tipo de deuda que se está emitiendo. Como sabemos de manera anticipada los flujos de efectivo que el emisor nos va a pagar a lo largo de la vigencia del título, pues podemos calcular el precio teórico utilizando los métodos que enlistamos previamente, ¿no? A través del valor presente neto, o también podemos evaluar la rentabilidad que vamos a tener a través de la tasa interna de retorno. Entonces, pues ese es un ejemplo de una opción que nosotros tenemos de inversión, ¿no? Ahora, pasando ya al mercado de renta variable, que es donde están los instrumentos que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia, pues tenemos aquí la definición de activos de renta variable. Este tipo de activos se trata de un activo donde la rentabilidad es incierta. O sea, a diferencia del mercado de renta fija, aquí ya sabemos que el cupón es del 8.18% y con eso podemos hacer las valuaciones. Pero en el mercado de renta variable, nosotros no sabemos cuál es la rentabilidad que vamos a tener. De hecho, ni siquiera se garantiza que vayamos a tener una rentabilidad. Entonces es donde ya entra un poquito, pues se complica un poco la situación porque necesitamos nosotros encontrar la forma de evaluar este tipo de activos, ¿no? Para poder medir si vamos a tener la rentabilidad y cuál sería esa rentabilidad aproximada. A diferencia de la renta fija, en este mercado pues no conocemos los flujos de efectivo que vamos a tener. Tal vez no tengamos flujos de efectivo. Esos flujos, más adelante lo vamos a ver, se pueden recibir a través de dividendos o distribuciones. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a profundizar cuando lleguemos a esta parte, pero bueno, no tenemos la certeza de cuándo va a haber una distribución de dividendos o cuándo va a haber una distribución, en el caso de las fibras, pues de sus distribuciones de utilidad. De hecho, puede ocurrir que la rentabilidad sea negativa, es decir, que se pierda dinero con este tipo de inversiones. O sea, si nosotros invertimos 50,000 pesos, puede ser que al final terminemos con 30,000 pesos, o puede ser que al final terminemos con 100,000 pesos. Eso es muy variable. Así como se puede perder, pues también se puede ganar dinero en este mercado. Algunos ejemplos de activos de rentas variables son las acciones, las fibras, los ECADES, las divisas, los commodities, criptomonedas, o sea, todos los que vimos en el diagrama anterior, que estaban en la parte final, pues son ejemplos de este tipo de activos. Cuando nosotros invertimos en cualquiera de estos, pues no estamos garantizando o no sabemos cuál va a ser nuestra rentabilidad después de cierto periodo de tiempo. Entonces, por eso se llama mercado de renta variable, porque la rentabilidad, pues, como su nombre lo dice, varía, ¿no? O sea, puede ser negativa o puede ser positiva. Entonces, vamos a ver algunos de estos, principalmente los que vamos a estar utilizando. Vamos a ver cuáles son sus definiciones. Empezamos con las acciones. Este es un instrumento que surge cuando una empresa tiene la necesidad de levantar capital para su operación o algún proyecto futuro que tenga, pero que no quiere emitir deuda. Entonces, a diferencia del mercado de deuda, aquí las empresas emiten títulos de propiedad de la empresa, mismos que pueden ser adquiridos por los inversionistas, y dichos títulos son los que se denominan acciones. O sea, en este caso, si yo como empresa necesito dinero, en lugar de que yo diga a los inversionistas, oigan, voy a emitir deuda de tanto, yo le digo a los inversionistas, oigan, voy a emitir títulos de propiedad de tanto. O sea, vendo una parte de la propiedad de la empresa. Entonces, aquí el término de la acción
o una acción más bien, perdón, esa definición que dice el mercado de la renta variable es definición de acción. Entonces, una acción representa un título de propiedad del capital social de una empresa. Se emiten en el mercado primario y después se pueden negociar en el mercado secundario. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son estas definiciones. ¿Qué es el mercado primario? El mercado primario es donde se emiten por primera vez los títulos financieros que son de nueva creación. En cuanto a las acciones, en la Bolsa Mexicana de Valores nosotros podemos ver todos los prospectos de colocación, que son las próximas emisiones de acciones que se van a llevar a cabo. O sea, si nosotros entramos a la página de la Bolsa Mexicana de Valores, hay una parte que se llama ofertas públicas. Bueno, aquí está el link, lo van a tener disponible en la presentación. Entonces aquí nosotros podemos ver, dependiendo del tipo de mercado que queramos, cuáles van a ser las próximas emisiones. Por ejemplo, en el mercado de capitales, que es el que estamos viendo ahorita, yo quiero saber de acciones. Entonces cuando yo le dé buscar, me va a salir aquí la lista de empresas que tienen intención de emitir en el mercado primario, es decir, van a emitir por primera vez acciones. Y aquí tenemos la fecha, pues, la fecha actual, la clave de la empresa y el asunto. Nos dice aviso de oferta pública de capitales, o sea, son emisiones de acciones, ¿no? Entonces, esto es el mercado primario, es cuando la empresa por primera vez emite los instrumentos. Ahora, el mercado secundario es el mercado de negociación o de transacción de operaciones, en donde se negocian títulos tanto de renta fija como de renta variable. Digo, aquí es mucho más común que se negocien títulos de renta variable. La deuda casi no, con la deuda casi no ocurre esto. Entonces, en este mercado hay dos formas de entrar. A través del mercado organizado, que es aquel donde las negociaciones o transacciones se regulan a través de una cámara de compensación, y el mercado no organizado, que también es conocido como el mercado over the counter, es decir, no existe regulación. La idea es que en el mercado organizado está todo bien regulado, entonces en esta parte no tenemos tanto riesgo. En el mercado no organizado no existe la regulación, pero pues también tenemos forma de comprar títulos, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decidir en cuál entrar. La idea es que, bueno, el mejorcito sería el mercado organizado, ¿no? Porque pues ahí tenemos una cámara de compensación en donde pues podemos reducir la parte de riesgo crediticio. Eh, Ahora, siempre en el tema de acciones, en México, en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, se pueden encontrar las empresas que ya están listadas para invertir. O sea, así como hay un apartado de ofertas públicas, bueno, terminando con esta parte, cuando una empresa va a emitir acciones por primera vez, hace algo que se llama OPI, que es una oferta pública inicial, que es la emisión de nuevas acciones. Pero bueno, regresando a esto, en información de las emisoras, nosotros podemos ver todas las empresas que ya están listadas, o sea, que ya emitieron acciones en algún punto de la historia. Entonces le voy a seleccionar a mercado de capitales y voy a seleccionar acciones y le voy a dar buscar. Y aquí nos va a salir toda la lista de empresas que ya tienen acciones. Entonces, toda esta lista de empresas, o bueno, las acciones de esas empresas, ya las podemos encontrar en el mercado secundario. Es decir, si nosotros queremos comprar, por ejemplo, acciones de Alpec, ya no es una oferta pública inicial porque Alpec ya tiene tiempo que hizo su oferta pública. Sin embargo, aún podemos encontrar en el mercado secundario personas que estén vendiendo sus acciones que nosotros podamos comprar si quisiéramos ser inversionistas de Alpec, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la lista de las empresas que actualmente pues están cotizando con acciones en la bolsa. Y también tenemos una segunda bolsa, la Bolsa Institucional de Valores, o VIVA, que a partir de 2017 pues ya es la segunda bolsa de valores en México, y también en su página de internet pues podemos encontrar información técnicamente sobre todo, ¿no? Así como la Bolsa Mexicana de Valores tiene su página, la Bolsa Institucional de Valores también tiene su página, que es esta. Entonces aquí podemos ver la información de emisoras, y lo mismo que podemos hacer en la Bolsa Mexicana de Valores lo podemos hacer aquí. Y también tenemos algo que se conoce como el Sistema Internacional de Cotizaciones, o el SIC, el cual nos permite invertir en acciones y ETFs cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo. Es decir, nosotros estando en México, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues solo podemos emitir en empresas que están cotizando aquí, en México. Pero gracias a este sistema, el Sistema Internacional de Cotizaciones, nosotros tenemos la opción de invertir en títulos de, voy a poner SIC Capitales,
y podemos emitir en títulos de empresas que no están listadas aquí en México, que pueden estar listadas, no sé, en la bolsa de Nueva York, pero tenemos la opción de invertir, ¿no? Veo que no me está desplegando aquí la lista, a veces sucede, pero bueno, este sí que es el que nos permite invertir en empresas como Facebook, Apple, Amazon y todas estas que no son mexicanas, que no cotizan aquí en México, pero que cotizan en otros países. Entonces, muy bueno, ahorita no me dejó, a veces falla un poquito la página de la BMB, pero aquí está el filtro para ver la lista de acciones y ETFs que nosotros podemos comprar a través del SIC. Ahora, bueno, esto fue referente a las acciones, ahora vamos a pasar a las fibras. Las fibras, su nombre largo es fideicomisos de inversión en bienes raíces, generalmente se les conoce como fibras. Son inversiones de capital que están destinadas al financiamiento para la adquisición y construcción de bienes inmuebles. Esto es con el fin de obtener ganancias de la renta de inmuebles como oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otras. Entonces, la idea de una fibra es que supongan que nosotros somos una persona, aquí estamos nosotros, que tenemos 600,000 pesos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que queremos invertir en comprar una casa para que nosotros demos en arrendamiento y podamos obtener, digamos, rentas de 20,000 pesos mensuales. Fijamos que hay una casa ahí que nosotros queremos comprar, pero esta casa cuesta 1,000,000 de pesos. Entonces, yo solo no la puedo comprar porque solo tengo 600,000 pesos. Ahora, supongamos que hay otra persona que tiene 400,000 pesos que también quiere invertir en una casa para que tenga las rentas de la casa como un ingreso extra. Entonces, pues tampoco le alcanza, ¿no? Entonces, lo que hace es una fibra, es que junta a todas esas personas que tienen una parte del dinero que se necesita y en este caso, entre dos personas se compraría la casa. Es decir, la persona 1 aporta 600,000 pesos, la persona 2 aporta 400,000 pesos y con eso ya se compra o se junta el valor de la casa de 1,000,000 de pesos que va a dar a rentas de 20,000 pesos mensuales, vamos a pensarlo. Entonces, aquí la casa se compra entre los dos y se da rentada. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el inversionista 1 pues aportó el 60% y el inversionista 2 aportó el 40%. Por lo tanto, de la renta de 20,000 pesos, 12,000 pesos van a ser para el inversionista 1 y 8,000 pesos van a ser para el inversionista 2. Esta es la idea de una fibra, solo que con muchísimas personas. Cuando nosotros compramos certificados bursátiles, bueno, los segures, que son los de las fibras, lo que estamos haciendo es comprar un pedacito de propiedad del portafolio de propiedades que tiene cierto administrador. Entonces, las utilidades que genera ese portafolio de bienes inmuebles se dividen entre todos los inversionistas y eso es lo que se les conoce como distribuciones, que igual más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo bastante sencillo, solo para entender el funcionamiento de una fibra, pero esta es la idea. Y además, por ejemplo, si dentro de 10 años se decidiera vender la casa, vamos a pensar que cuando se compró costaba 1,000,000 de pesos, pero en 10 años ya cuesta 5,000,000 de pesos. Entonces aplica lo mismo. Cuando se venda la casa, se va a repartir de manera proporcional entre las aportaciones que hayan hecho, en este caso, los dos inversionistas. O sea, 3,000,000 de pesos serían para la persona 1 y 2,000,000 de pesos para la persona 2. Lo mismo pasaría con las fibras. Si el administrador del portafolio de los bienes inmuebles en algún momento decide vender las propiedades, pues este dinero también se reparte entre los inversionistas o los tenedores de los certificados bursátiles. Las fibras son como una especie de híbrido. Les digo certificados bursátiles porque en sí son certificados bursátiles, pero que son tratados de cierto modo como acciones, o sea, se venden o se comercializan mucho en el mercado secundario. Entonces, su nombre oficial son los Cebures y, perdón, CBFIs y pues son como acciones, pero certificados bursátiles al mismo tiempo. Entonces, es como una especie de híbrido. Ahora pasamos a los commodities. Se le llama así a los bienes básicos que se destinan para el uso comercial y que tienen como característica principal que no cuentan con valor agregado. Se encuentran usualmente sin procesar ni poseer ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado, pero se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes. Aquí podemos tener varias clasificaciones para los commodities. Por ejemplo,
Tenemos los commodities energéticos, donde podemos encontrar el petróleo, el carbón, el gas natural. Tenemos los commodities metales, en donde podemos encontrar el oro, la plata, cobre, níquel, etcétera. Y tenemos los commodities agrícolas, que es como el trigo, maíz, soya. Es decir, son materias primas que no tienen ningún diferenciador entre sí, ¿no? La idea aquí es que, por ejemplo, yo puedo comprar trigo en la tienda de la esquina y puedo comprar trigo, no sé, en el súper y la idea es la misma, ¿no? O sea, no hay algo que les dé un valor agregado que prefiera comprar en un lugar sobre otro. Entonces, esto es un commodity y también existen índices para que nosotros podamos invertir sobre commodities, es decir, cuando compramos petróleo, no es que estemos comprando el petróleo tal cual que nos den el crudo ahí, ¿no? Sino que estamos comprando un índice cuyo valor se mueve igual que el del petróleo. Entonces, estas también son opciones que nosotros tenemos de inversión dentro del mercado de renta variable. Los commodities se pueden negociar en dos tipos de mercado. El mercado spot, que es en donde los pagos se llevan a cabo de contado, o sea, como una compra normal, y el mercado de futuros, que es donde se fijan los precios futuros para garantizar sus ganancias o su inversión. Esto igual ya lo vamos a ver más a fondo cuando estemos en la asignatura de productos derivados, en el tema de futuros. Hay muchos futuros que se hacen sobre commodities. Entonces, la idea de esto, del mercado de futuros, es que nos sirven para cubrirnos de subidas de precio o inclusive pues, de bajadas de precios, ¿no? Por ejemplo, tenemos los futuros del oro. Es un link que tengo aquí. Permítanme abrirlo para que vean. Es de Investing. Y aquí podemos ver la cotización de los futuros del oro. Bueno, aquí nos da como que mucha información acerca del instrumento, pero nos vamos a la parte de información histórica y ya podemos ver su valor. Bueno, aquí se ve en gráfica, ¿no? El comportamiento. Y aquí ya podemos ver la cotización por día, cuánto está costando el futuro del oro. Entonces, cuando estamos comprando esto, no es que estemos comprando oro tal cual, sino que estamos comprando futuros. Usualmente estas compras o estas posiciones se pueden cerrar antes de... Pero bueno, esto ya va a ser tema de la asignatura de productos derivados. Entonces, bueno, eso fue commodities y también tenemos las divisas. Una divisa es una moneda extranjera, que son monedas oficiales distintas a la moneda legal del país en cuestión. En este caso, como estamos en México, la moneda de aquí, la moneda nacional, pues es el peso mexicano. Entonces, para nosotros, divisas serían el dólar estadounidense, el dólar canadiense, todas esas monedas que no son de aquí, ¿no? Y el mercado de divisas es el mercado en donde se intercambian las divisas con el objetivo de facilitar el comercio internacional y la inversión. También es conocido como Forex por Foreign Exchange y se traduce como intercambio de monedas extranjeras, ¿no? Entonces también tenemos esto como opción de inversión. En el espacio físico virtual del intercambio se fija el precio de cada moneda, el cual se denomina tipo de cambio y este varía con el tiempo. Lo vemos mucho con el tipo de cambio del peso con el dólar. Diario está subiendo o diario está bajando, ¿no? Diario está variando. Entonces, pero esta variación depende de diversos factores financieros y económicos. No los podemos controlar. Algunos ejemplos de tipos de cambio pues son el del peso con el dólar, del euro con el dólar, el euro con el peso. Generalmente las primeras tres letras representan la moneda base y las tres segundas letras se refieren a la moneda cotizada. O sea, en este caso, MXN sería la moneda base de peso mexicano y la moneda cotizada pues sería el dólar, que sería el USD. Aunque el tipo de cambio que siempre hablamos, el que está en 19.80 por ahí, es al contrario, es el USD MXN. O sea, porque la moneda base es el dólar y la moneda, en este caso, la moneda cotizada, pues sería el peso, ¿no? Pero pues bueno, esto es información un poquito adicional, ¿no? Y ya por último pasamos a las criptomonedas. Bueno, no por último, faltan una, pero también pasamos a las criptomonedas, que también son conocidas como criptodivisas. Son activos digitales empleados para pagos, lo cual este tipo de activos utiliza la tecnología blockchain para asegurar sus transacciones. Las criptomonedas en esencia se utilizan para hacer pagos entre dos entidades sin intermediarios, eso es lo que las caracteriza. Sin embargo, también se pueden emplear como vehículos de inversión. O sea, mucha gente, no sé si han escuchado que dicen, pues vamos a invertir en criptomonedas. Sí, se puede usar como inversión porque su valor cambia con el tiempo,
pero su espíritu principal, o bueno, también se puede utilizar para hacer pagos entre dos personas sin que haya un intermediario por ahí, ¿no? No es lo mismo que divisas. Digo, esta es una pregunta que me han hecho en alguna ocasión, si las criptomonedas son divisas. No, las criptomonedas simplemente son activos virtuales, es decir, no existen físicamente, están únicamente en Internet, pero pues tienen valor que nosotros podemos obtener en dinero real. Y pues las principales criptomonedas son el Bitcoin, que es la más famosa, el Ethereum, la Ripple, Litecoin, Dashcoin, aunque existen miles de tokens que son como algo pre a las criptomonedas, pero pues esas son las principales, ¿no? Cada criptomoneda tiene un proyecto de fondo y ha servido para su financiamiento. O sea, por ejemplo, el Bitcoin, en esencia, es el sistema de pagos entre dos personas, pero tiene su moneda que se llama Bitcoin también, que es a través de la cual obtuvieron financiamiento para el proyecto. O sea, así como funciona para las empresas, las OPIs que les platiqué hace un ratito. O sea, como una empresa necesita dinero, entonces hace una oferta pública inicial. Entonces, hay un proyecto que necesita dinero y hace una oferta pública de criptomoneda, ¿no? Es algo similar, solo que en lugar de que emita acciones, emite criptomonedas o tokens. Eh, y cada una pues tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, Bitcoin tiene un número limitado de monedas, mientras que Ethereum no. Entonces aquí cada criptomoneda tiene sus propias características, no son uniformes entre sí. Y ya ahora sí, por último, para el mercado de renta variable, tenemos el mercado de derivados. Un derivado es un activo financiero que se caracteriza en que su valor se deriva de los cambios de otro activo financiero, al cual se le conoce como activo subyacente. El activo subyacente de un derivado puede ser financiero, como acciones, bonos, tasas de interés, o no financiero, como el oro, el petróleo, el trigo, o sea, los commodities que les comentaba hace un ratito, ¿no? Y pues algunos ejemplos de productos derivados son los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. Esto ya más adelante se va a ver en el curso de productos derivados, entonces no nos vamos a adentrar tanto, pero también pueden formar parte de nuestro portafolio de inversión, ¿no? Entonces, con esto estamos terminando como la introducción al mercado de renta variable, donde podemos ver que pues las opciones de inversión son muchas y cada una tiene sus propias características. Principalmente pues nos vamos a estar concentrando en portafolios de acciones, fibras, divisas, criptomonedas y commodities. Entonces, una vez que ya definimos todo esto del mercado de capitales, vamos a pasar a el riesgo financiero. Bueno, por definición, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. En el plano empresarial, hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras para una organización. Esas consecuencias pueden ser, pues, cuando hablamos de riesgo, estamos pensando que son consecuencias negativas, ¿no? Y en el plano de las inversiones, también hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de las mismas, que acuérdense, mercado de renta variable es porque el rendimiento es variable. Entonces ahí tenemos riesgo. Y esto pues debido a los cambios producidos por el sector en el que se opera. O sea, aquí el riesgo va a ser diferente dependiendo de cuál sea el instrumento en el que nosotros estemos. Entonces, los tipos de riesgo financiero son los que vemos a continuación. Es el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo operacional. Entonces, pues vamos a ver de qué trata cada uno de estos, ¿no? Bueno, lo importante es que todos esos en su conjunto forman parte del riesgo financiero. Entonces, vamos a empezar con el riesgo de mercado. El riesgo de mercado deriva de los cambios en los precios de los activos y pasivos financieros. Todo esto abarca las tasas de interés, las tasas de cambio, los precios de los activos de renta variable, precios de mercancías. Es decir, el hecho de que nosotros compremos, por ejemplo, una acción hoy que cueste 10 pesos y que en 2 días cambie a 9 pesos, eso es ese riesgo de mercado, ¿no? El cambio en el precio de los activos. Obviamente nosotros buscaríamos que el cambio sea para bien, o sea, que compremos una acción en 10 pesos y que la vendamos en 15 pesos, pero no necesariamente va a pasar esto. Para las instituciones financieras, si el riesgo de mercado no es manejado adecuadamente, pues eso puede afectar de manera importante la rentabilidad y en los casos más dramáticos, pues afectar la solvencia de la empresa, comprometiendo sus recursos propios.
Eh, tenemos un ejemplo con las tasas de interés. Bueno, entre tasas de interés, precios activos, tasas de cambio. Entonces, el ejemplo que les pongo aquí es de tasas de interés. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí en México tenemos algo que se conoce como tasa de referencia. Cada país tiene una tasa de referencia o tasa objetivo. Esta tasa ronda bueno, cuando hice ese video estaba en 4.25%. La verdad desconozco si ya se actualizó, me parece que ya hubo una actualización. Y esta es la tasa sobre la cual el Banco Central hace préstamos a los otros bancos de aquí de México a corto plazo. O sea, nosotros tenemos un banco central que se llama Banjico, y este banco es autónomo y tiene su propio gobierno y es el que establece la tasa de referencia. Cada determinado tiempo hay reuniones para determinar si la tasa de referencia sube o si la tasa de referencia baja o si la tasa de referencia se mantiene. Entonces, esta tasa de referencia, Banjico la utiliza para darle créditos a otros bancos. De ahí surge la tasa TIE. Esta tasa TIE o su valor se aproxima a la tasa de referencia. O sea, si nosotros tenemos una tasa de referencia que está en 4.25%, no puede ser que tengamos una TIE que esté en 10%, ¿no? Generalmente el valor de la TIE va alrededor de la tasa de referencia. Cuando hice el video también, la tasa TIE estaba en 4.52%, y esta tasa TIE es conocida como la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Se determina por el Banco de México con base en las cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. Y estas son las tasas sobre las cuales se hacen préstamos los bancos entre sí. Luego tenemos la tasa de interés interbancaria, que son las tasas comerciales que los bancos nos ofrecen pues ya a nosotros como consumidores finales. Entonces, todas esas tasas de interés se derivan de la tasa de referencia. El mayor riesgo de mercado al que se enfrentan los bancos es el riesgo justamente de esta tasa, pues una de sus fuentes de ganancias está dada por la tasa de intermediación. O sea, aquí, ¿qué es lo que pasa? Luego se dan créditos a tasa de renta variable, como la TIE, que cambia todos los días. Entonces, ahí sí nosotros estamos comprometidos, y esto pasa no necesariamente de los bancos, también para nosotros. O sea, nosotros podemos tener créditos a tasa variable, que va también en función pues, de esas tasas que están cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un crédito y tenemos contemplado un presupuesto para el pago de este crédito y luego la tasa se incrementa, entonces nosotros vamos a tener que pagar más y esto puede afectar nuestro equilibrio financiero. Este es un ejemplo de riesgo en el cambio de la tasa de interés que forma parte del riesgo de mercado. Ahora tenemos el riesgo de liquidez. Es el riesgo de que cierto activo no sea fácilmente realizable a un precio cercano al precio del mercado, ocasionando que se tenga que vender a un precio más bajo. Ese es un riesgo muy difícil de cuantificar y estrechamente ligado a las condiciones del mercado. Por ejemplo, vamos a pensar que una empresa posee 8,000 acciones de otra empresa que actualmente está cotizando en 630 pesos. La empresa decide que va a vender las acciones para poder hacer frente a ciertas obligaciones financieras que tiene ahí pendientes, ¿no? Cuando las intenta vender, la operación no se puede realizar puesto que las acciones no tienen mucha liquidez, es decir, no hay gente queriendo comprar esas acciones. Entonces, aunque cuesten 630 pesos y yo tengo 8,000, no las puedo hacer líquidas porque no hay una persona o una entidad que esté dispuesto a comprarme esas acciones. Entonces, ¿qué pasaría? Que tal vez yo tendría que bajar el precio y decir, ok, está bien, te las vendo, en el mercado cuestan 630, pero te las voy a vender a 625, pero cómpramelas, ¿no? Entonces ahí nosotros estaríamos vendiendo con descuento y estamos teniendo bueno, dependiendo del precio al que las hayamos comprado, puede ser que estemos teniendo una pérdida o que estemos disminuyendo nuestra utilidad, y también nos podría afectar pues en cuanto a nuestras obligaciones financieras. Aquí en México existe el índice de bursatilidad que mide el volumen operado de las acciones, bueno, en el caso de las acciones disponibles en el mercado, y sirve para cuantificar el grado de liquidez. La metodología del índice de bursatilidad se puede consultar en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. No nos vamos a adentrar a ver cómo se calcula el índice de bursatilidad. Lo único que necesitamos saber es que pues, es un índice que existe y que nos ayuda a medir la liquidez de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Este índice, digo, igual más adelante lo vamos a profundizar un poquito en cuanto a sus valores. Se clasifican dos.
perdón, en cuatro, que es bursatilidad mínima, bursatilidad baja, bursatilidad media y bursatilidad alta. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos acciones de una empresa que tiene bursatilidad alta, significa que estas acciones son muy operadas en el mercado. Entonces, si yo de repente necesito ese dinero y quiero vender mis acciones, muy posiblemente las voy a poder vender sin tener que bajarme del precio de mercado, porque son acciones que tienen una alta operatividad. Por el contrario, si yo tengo acciones de empresas que tienen una bursatilidad mínima, entonces cuando yo necesite vender las acciones, muy posiblemente voy a tardar un poco más en venderlas porque pues no tienen mucha operatividad, y esto pues a lo que nos lleva hasta que tal vez no hay mucha gente queriendo comprar esas acciones en este momento, ¿no? Y luego tenemos el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el incumplimiento de la contraparte de algunas de las condiciones de acuerdo, o sea, de unas condiciones de un acuerdo que causa al propietario del activo una pérdida económica. Este riesgo crediticio, bueno, estaba tratando de darles unos ejemplos. El riesgo de mercado, pues es el de la tasa de interés. El riesgo de liquidez, pues lo podemos tener con acciones, con fibras, con criptomonedas, no, con criptomonedas no, con acciones, con fibras, principalmente, dependiendo de lo que les comentaba de su bursatilidad. Y el riesgo de crédito generalmente lo tenemos con los certificados bursátiles, o sea, cuando hay deuda. El riesgo de crédito es el incumplimiento de la contraparte, o sea, como el ejemplo que vimos de Bimbo, de que emitió certificados bursátiles a 10 años y a una tasa de 8.6%, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros como tenedores de esos certificados debemos estar recibiendo un cupón cada año de acuerdo a la tasa y el valor nominal, y al final, pues nosotros ya recuperamos esa deuda que adquirimos, ¿no? Entonces, puede ser que en algún punto, no creo que pase, porque Bimbo es una empresa bastante sólida, pero puede ser que en algún punto Bimbo diga, ¿sabes qué? Estoy en problemas financieros y no voy a poder hacer frente a mis certificados bursátiles. Eso es el riesgo de crédito. Y pues están expuestos a riesgo de crédito, pues tanto los bonos corporativos como los préstamos bancarios y también los certificados bursátiles. O sea, riesgo de crédito podría ser, para un ejemplo un poco más cotidiano, sería cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito con un banco, compramos con la tarjeta de crédito y luego nosotros como usuarios finales no pagamos al banco y caemos en buró y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de riesgo de crédito para el banco, no para nosotros. Para nosotros tendríamos riesgo de crédito si nosotros fuéramos tenedores, o sea, si nosotros hubiéramos comprado la deuda, si nosotros damos el crédito, entonces nosotros estamos sujetos al riesgo de crédito. Entonces, pues este riesgo puede conducir a pérdidas en el valor de mercado de las obligaciones cuando los deudores están mal calificados por las agencias calificadoras. Y aquí nosotros, bueno, en el caso de nosotros como consumidores finales, no es que tengamos una agencia calificadora tal cual, sino que tenemos un buró de crédito, que muchas veces hemos escuchado, no le dan su crédito porque está en buró, ¿no? El buró de crédito es donde podemos decir que se califican a los usuarios de servicios financieros para ver qué tan buen historial tienen en cuanto a sus obligaciones de crédito. Bueno, lo mismo pasa en el mundo de las inversiones dentro del mercado de renta fija, solo que aquí no es un buró de crédito tal cual, sino que son algo que se llama agencias calificadoras. Estas agencias calificadoras llevan a cabo, con base en diversas características, como la situación del país, el entorno macroeconómico, la situación de la empresa, etcétera, llevan a cabo estudios y les asignan una calificación de crédito a las empresas. Entonces, estos estudios ayudan a los inversionistas a darse una idea del riesgo de crédito al que estarían expuestos si deciden invertir con la empresa en cuestión. O sea, en este caso, por ejemplo, Bimbo, cuando emite sus certificados bursátiles, Bimbo tiene que tener una calificación de crédito asignada por alguna calificadora. Entonces, estas calificaciones tienen sus clasificaciones, en donde ciertas calificaciones pues, son malas y ciertas calificaciones son buenas. Entonces, al final del día, nosotros como inversionistas, lo que tenemos es un listado de empresas que están emitiendo deuda y un listado de calificaciones para esas empresas que están emitiendo deuda. Y con base en estas calificaciones, pues nosotros buscaríamos también, pues invertir en las que tienen mejor calificación, ¿no? Y esto también aplica para la deuda pública. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto una noticia de que Fitch Ratings baja calificación crediticia para México.
O sea, México como país que emite deuda también tiene una calificación crediticia. Los municipios, los estados que emiten deuda también tienen una calificación crediticia. Entonces, esta calificación crediticia es la que sirve para medir el riesgo de crédito de un instrumento. Y pues bueno, aquí está. Lo que les acabo de explicar es este diagrama. Tenemos el mercado de valores, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa Institucional de Valores. Dentro de estas dos bolsas tenemos pues, el mercado de capitales y el mercado de deuda. El riesgo de crédito aplica para el mercado de deuda y algunos ejemplos pues, son los certificados bursátiles como el de Bimbo que acabamos de ver, la bursatilización de activos, que esta es otra forma de obtener financiamiento a través de deuda. Y pues estos certificados los emiten empresas que quieren emitir deuda o un crédito porque necesitan financiamiento. Entonces aquí tenemos las agencias calificadoras que pueden emitir, o sea, no es que cualquiera pueda decir, esta empresa tiene buena calificación de crédito, ¿no? Sino que hay empresas calificadoras que se dedican a eso, o sea, así como Buró de Crédito califica a los consumidores finales, las agencias calificadoras califican a las empresas que emiten certificados bursátiles. Y pues aquí tenemos las 4 calificadoras que tenemos aquí en México, que es HR Ratings, Verum, Fitch Ratings y Standard Poor's Ratings. Entonces, no todas emiten calificaciones porque eso también cuesta. O sea, si yo como empresa voy a emitir certificados bursátiles, yo tengo que pagarle a la calificadora para que me dé una calificación. Entonces, no me puedo dar el lujo de, bueno, o sí, dependiendo de mi dinero, de pagarle a las 4 empresas. Entonces, usualmente 1 o 2 calificadoras emiten pues, sus opiniones sobre las empresas que van a emitir certificados bursátiles, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es el riesgo de crédito y es el que nosotros estamos sometidos cuando somos tenedores de certificados de deuda o certificados bursátiles. Y luego tenemos el riesgo operacional. Comprende las pérdidas potenciales debidas a sistemas inadecuados o mal manejados, perdón, fallas administrativas, bajo control, fraudes, error humano, ¿no? La protección contra este tipo de riesgo está dada por definiciones claras de responsabilidades y controles, administración eficiente de los sistemas de información y planeación de contingencias. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de igual, por ejemplo, las acciones pueden estar sometidas a riesgo operacional, no directamente tal cual, que porque haya un error en la operación vaya a bajar la acción, pero más bien dependiendo de las consecuencias. Por ejemplo, una empresa que tenga acciones, Coca-Cola, bueno, no, Coca-Cola no, porque todo el mundo consume Coca-Cola, le vaya bien o no a la empresa, ¿no? No sé, vamos a regresar al Bimbo, ¿no? Vamos a suponer que por error, o sea, por un error de operación, hicieron una producción de pan Bimbo que cuando llegó a las tiendas ya estaba caducado, ¿no? Entonces, eso fue una noticia grande, salieron en los noticieros, en Facebook, en todo esto. Entonces, eso fue un error operacional. No porque haya habido ese error significa que las acciones van a bajar de precio, pero pudiera ser que a causa de este error el prestigio de la empresa baje. Y si el prestigio de la empresa baja, tal vez los inversionistas sientan que ya no sería una buena opción de inversión y entonces vendan sus acciones a descuento y esto haga que las acciones bajen de precio, pero no necesariamente va a ser así. Al final, el precio de las acciones va a estar dado siempre por el mercado. Entonces, pues sí puede afectar este riesgo dentro de las opiniones de los inversionistas, pero no de todos. Y pues bueno, algunos otros ejemplos de riesgos financieros son los riesgos legales, el riesgo país, el riesgo de concentración de inversiones, ¿no? Entonces, en resumen de lo que ya vimos o de lo que vamos a ver, en este curso vamos a estudiar la relación que hay entre el retorno o rendimiento de un activo y el riesgo. Estamos hablando de que acá ya vimos cuáles son los tipos de riesgos que hay y todos estos tipos de riesgos forman parte del riesgo financiero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es la relación que hay entre este riesgo financiero de un activo y el rendimiento que nosotros podemos obtener de dicho activo. El rendimiento de un activo es la ganancia o pérdida que obtenemos al invertir en él. O sea, nosotros podemos obtener un rendimiento positivo o un rendimiento negativo, ¿no? Dependiendo de cuál sea.
El mercado de capitales se subdivide en varios mercados en donde destaca el mercado de renta variable, lo que hace que tengamos pues una amplia lista de opciones de activos financieros a invertir, y el riesgo de un activo es la posibilidad que tiene de ocurrencia de cierto evento y las consecuencias que va a tener sobre dicho activo. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto hoy, esto es lo que necesitamos entender bien, y ya con esta información bien procesada ya podemos pasar en el siguiente video a la parte de teoría del portafolio, que es cuando ya vamos a empezar a evaluar la rentabilidad del activo, vamos a empezar a evaluar el riesgo del activo. Cuando digo evaluar me refiero a que ya les vamos a estar asignando cantidades numéricas que nos van a servir para pues, justamente la evaluación de estos activos, ¿no? Y ya vamos a ver también la parte de armar un portafolio de activos. Entonces, pues esto ha sido todo en este video y nos vemos en el siguiente.